un sondeo de opinión sobre ideas respecto de la religión se ha realizado por una empresa llamada Statista y que toma sondeos de opinión comparativamente, usualmente en países desarrollados, tipo Europa Central, el tipo Japón y los Estados Unidos y Canadá. También verifican los países nórdicos, Gran Bretaña, Alemania, etc. Y recientemente la pregunta que realizó Statista a la población en estos países de Europa Central, Europa Nórdica, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Japón y Canadá, es qué pensaban respecto de la religión. Y la pregunta específicamente era, ¿tú crees que la religión hace más mal que bien o lo contrario? ¿No? Repito para que quede claro, ¿tú crees que las religiones en general hacen más mal que bien? O lo contrario. Y la cifra récord se registró en Bélgica, donde el 68% de los entrevistados, ¿no? O sea, casi el 70%, cree que la religión hace más mal que bien, que la religión es más mala que buena, que las personas que tienen fe son más peligrosas que las personas que no tienen fe. Y lo curioso es que esta es una opinión difundida en otros países también. Alemania, España, Australia, Suecia y Gran Bretaña, todos pasan el 60% de esta convicción. Todos pasan el 60%. Y esto lo comparan con el promedio mundial. En el mundo, el 49% de las personas creen que la religión es más mala que buena. 49%. O sea, cerca de la mitad de la gente cree que la religión es más mala que buena. En Estados Unidos lo piensa el 39% de la población, es decir, la mayoría piensa que la religión es más buena que mala, y el 39%, una cifra casi 40%, una cifra todavía relevante, ¿no?, piensa que la religión es más mala que buena. Lo más extraño es que el país que tiene el índice más alto de convicción de que la religión es buena y que en consecuencia menos cree que la religión es más mala que buena, está menos convencida de que la religión es más mala que buena, es el país más secularizado y con menos participación religiosa de todos los países en que se han encuestado, Japón. En Japón, solo el 26% cree que la religión es más mala que buena. La mayoría no solamente piensa que la religión es más buena que mala, sino que creen que no existe suficiente moral, es decir, valores morales privados y públicos para la convivencia social, sin creencias religiosas. Pero una vez más, esto es lo curioso. Japón, solo el 27% cree que la religión hace más daño que bien. Y Japón es el primer país en la lista de personas que declaran no tener una religión. Es curioso, porque tenemos en el extremo Bélgica, una nación de tradición cristiana, bueno, menos de la mitad protestante, oranjista, luterana, la otra parte, su mayoría católica profunda. Durante el siglo XIX, Bélgica fue una nación que ofreció al mundo una cantidad desproporcionada, para ser una nación relativamente pequeña, un número desproporcionado, uno de los más altos, de misioneros, especialmente al África y al sudeste asiático.
muchas congregaciones surgieron para ser exclusivamente misioneras, y el fervor misionero de Bélgica fue famoso hasta después de la guerra, hasta la década de los 50. Pasando la década de los 50, el proceso de secularismo comienza a avanzar, como en toda Europa, a distintos ritmos, pero Bélgica y Holanda, los Países Bajos, es uno de los lugares donde este proceso de secularización es más acelerado. Y el hecho que las cifras sean similares en Gran Bretaña, en España, muy triste, pero que en España efectivamente más del 60% crea que la religión hace más daño que bien, es un signo natural del proceso de secularización. Pero esta idea de que la religión hace más mal que bien, pues esta pregunta hecha por el grupo Statista, esta encuesta, revela algo que es importante para nosotros, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros podemos ver el proceso de secularización como un proceso que no solamente se aleja de la religión de una manera neutral, sino que ve la religión como algo negativo para la sociedad y en consecuencia tarde o temprano como algo que hay que combatir. Y por si acaso, ya ejemplos de esto se están dando en muchas partes del mundo. Allí donde quieren que la ley quiere que las personas con convicciones religiosas no puedan aplicar sus convicciones religiosas ni siquiera en las instituciones que ellos gobiernan. Un ejemplo, por un pelo, el estado de California en los Estados Unidos, que es probablemente el estado más liberal o uno de los más liberales, se salvó de una ley que obligaba a todas las instituciones religiosas de California a proporcionar no solamente abortos irrestrictos a sus empleados, sino también el derecho a disentir con la organización en temas como aborto, matrimonio y familia. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que si una parroquia contrataba a una secretaria que después resultaba siendo, digamos, transexual y militante del movimiento gay y partidaria del aborto, no podía impedir que esta secretaria, no solamente no podía despedirla, sino no podía impedir que esta secretaria en la parroquia hiciera propaganda a favor del aborto y de los mal llamados matrimonios homosexuales. Eso es lo que decía la ley. Y nuestros hermanos de California se salvaron por un pelo, digo, porque la ley pasó el Congreso de California, pasó el Senado de California y terminó en el escritorio del gobernador. Y el gobernador finalmente la vetó porque consideró que era una ley extrema contra las organizaciones religiosas. De hecho, las organizaciones religiosas ya pensaban apelar inmediatamente a la Corte Suprema, declarando la ley injusta. Pero esto es para que vean cómo existen personas convencidas. Y en la legislatura de California, los hispanos son un número significativo. Son un número muy significativo. Y estos hispanos, que en su mayoría se declaran culturalmente católicos, están dispuestos a pasar esta ley. ¿Por qué? Porque se han movido a un lugar ideológico de secularismo en el cual están convencidos, como digo, que la religión hace más mal que bien. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer un testimonio con nuestras obras buenas para que más gente se convenza que es lo contrario, que como decía George Washington,
un mundo moderno, libre y que progresa sería inimaginable sin los valores cristianos. Ellos son los que produjeron el fenómeno del bienestar en Occidente. Y estoy citando a un deísta, o sea, ni siquiera era un practicante de la religión. Pero también es importante que al mismo tiempo que damos testimonio del valor cristiano y de los bienes que se producen, que nosotros seamos conscientes que la religión y que nuestro derecho a practicarla va a encontrarse cada vez con más obstáculos y va a ser cada vez más constreñida. Nosotros, porque estamos con Dios, no le tenemos miedo a esa situación. No es cuestión de tener miedo, no le tenemos miedo. Pero sí hay que tener la conciencia para saber que nuestra fe cuesta. Y la fe de nuestros hijos va a costar todavía más. Y que tenemos que educarlos de acuerdo a esa realidad. Que tengas un buen día.